Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este entrenamiento de Project Solving Academy. Este entrenamiento tiene el nombre entre fracasar o fallar, esa es la cuestión. Bueno, primeramente les vamos a dar nuestra definición o particularmente cuál es la diferencia entre fracasar y fallar de acuerdo a nuestra lógica, en donde fracasar y fallar coinciden en que es cometer errores al realizar alguna actividad o al tratar de lograr alguna meta que queramos, pero su diferencia radica entre que cuando fallas o cometes el error, pues aprendes del error y lo vuelves a intentar de una forma diferente, corrigiendo en lo que fallaste, en lo que hayas cometido el error. Pero el día que fracases es el día en que definitivamente decides no realizar más esa actividad, decides no lograr conseguir esa meta que tanto anhelas. Entonces aquí radica la diferencia entre fallar, es cometer el error, pero seguirlo intentando hasta lograrlo, y fracasar es definitivamente el día en que te rindes y defines no realizar más esta actividad. ¿Y cuál es el verdadero problema acá? ¿Por qué la gente odia tanto hablar del fallo y del fracaso? Eso es porque vivimos en una sociedad que generalmente premia al exitoso, premia al que llega primero, premia solo al ganador y tiende a castigar o a reírse del que falla, del que comete errores, del que llega de último, del que se cae, así se vuelva a levantar. Tendemos a castigarlo, tendemos a reírnos de eso. Infortunadamente, esa es una de las creencias mentales que más daña al ser humano, que existe en la cultura de casi todo el mundo, pero especialmente en nuestra cultura latinoamericana. Y esto es un error muy grave, ya que el éxito no se puede alcanzar sin haber fallado, sin haber cometido errores. Miren, si ustedes ven, los grandes científicos, los grandes investigadores, los grandes empresarios, si ustedes revisan la biografía de cada uno de ellos, muy seguramente van a encontrar la cantidad de fallos y de errores que cometieron. Lo importante de ellos es que nunca llegaron al fracaso, es decir, nunca se rindieron, definieron volverlo a intentar habiendo corregido en lo que fallaron. Y por eso les digo que no me refiero a que equivocarse o hacer las cosas malas sea algo bueno, no quiere decir que sea algo bueno, eso es cierto, pero sí es algo necesario. Lo que debemos aprender es que no es malo cometer un error, lo malo realmente es cometer el mismo error más de 2 veces. Eso sí es lo malo, porque ¿qué quiere decir? Que no quieres aprender de ese error, y muchas veces las personas no aprenden de su error, infortunadamente por su ego. O pasa de que siguen cometiendo el mismo error, y ¿cuál es el resultado final? Pues llegan al fracaso, y al llegar al fracaso pues definitivamente se rinden, y ahí es donde empiezan a nacer las excusas. Es que eso no es para mí, es que no tengo tiempo para eso, es que no tengo dinero para eso, y así es como muchas personas dejan de intentar, o si dejan de intentar alcanzar o realizar sus metas, sus objetivos, tanto personales como profesionales. Las personas deciden quedarse ahí en su zona de confort y no salir de ella para lograr adquirir una nueva competencia, para lograr adquirir o aprender una nueva habilidad o algo que les pueda servir tanto para su vida profesional o personal. ¿Y por qué fallar no es tan malo? Entonces, yo como les decía ahorita, yo siempre he dicho que el mejor error son los científicos. El mejor ejemplo son los científicos, dado que ellos muy seguramente fallan mucho, cometen muchos errores antes de descubrir la cura de algo, antes de descubrir, una nueva enfermedad y cómo combatirla, por ejemplo. Pero esto siempre, o acá cuando
pienso o estaba construyendo estas diapositivas, me acordaba mucho de un compañero de que estuvo en mi maestría, en donde él siempre me decía que investigar e innovar es como manotear en lo oscuro. Él siempre me decía, imagínese usted encerrado en un cuarto oscuro y usted necesita buscar la salida de ese cuarto, pero no hay luz para poder ubicar la puerta. Entonces, ¿usted qué empieza? Usted empieza a caminar con sus manos hacia el frente, moviéndolas de derecha a izquierda, y a eso él se refería a manotear, en donde usted, después de un tiempo de caminar, de creer que va por un camino correcto, llega y se topa con una pared. Esa pared lo primero que hace es que le hace cambiar su rumbo. Ahí es donde llegó algo que posiblemente lo frenó, le evitó continuar caminando en esa dirección. ¿Y usted qué decide? Pues cambiar su dirección o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso pasa mucho en la innovación y en la investigación. Él me decía, y tiene uno toda la razón. Y ese ejemplo siempre me hizo pensar en que encontrarse esa pared es ese error. Y ahí es donde yo tengo que tomar mi decisión, porque por ese camino derecho no puedo continuar. Y si decido continuar por ese camino, pues muy seguramente esa pared me lo va a impedir. Entonces ahí es donde entra el que cometí ese error, aprendí de ese error de esa pared y debo tomar una decisión si me voy ahora por la derecha o por la izquierda. ¿Qué sucede? Que las personas siguen intentando seguir derecho y llega un momento en que se cansan y por eso fracasan. Otra metáfora referente a por qué fallar no es tan malo, siempre el fallar debe verse como un cadáver. Yo cuando leí esto por primera vez me acordé de una vez de ese programa muy famoso que se llama CSI, que es de los investigadores forenses, en donde ellos siempre hablan que siempre les hacía falta el testimonio del testigo más importante, y era la víctima y era el cadáver, y prácticamente el cadáver era quien les decía o los llevaba hacia el verdadero culpable. Y aquí esto sucede lo mismo con el error. Cuando hemos fallado y existe un error, lo primero que debemos pensar es que esto es un cadáver y que debemos hacerle su autopsia para poder entender qué ha ocurrido, el por qué fallamos, el por qué cometimos ese error, y volverlo a intentar de una mejor manera. ¿Para qué? O dado que ha dado esa información que nos ha dado ese cadáver previamente. Entonces, por eso yo les decía que ¿qué podemos aprender de fallar o de cometer errores? Podemos aprender cómo no debemos hacer las cosas. Entonces yo siempre he dicho, en mi vida profesional, cuando he tenido muy buenos líderes, de mis buenos líderes siempre he aprendido lo que sí debo hacer, y cuando he tenido muy malos líderes, de ellos aprendo lo que no debo hacer. Con ellos siempre he aprendido lo que no debo hacer cuando yo vaya a ser nuevamente líder, o ya hoy que soy líder con esos que me enseñaron lo que no hay que hacer, pues con las personas que digamos están conmigo en el equipo ya sé que no debo hacer con ellos. Entonces, por eso yo les diría es que no les dé miedo equivocarse, ni tampoco les dé miedo fracasar, porque si realmente en algún momento llegan ustedes y fracasan, definitivamente deciden no hacer algo, ese cadáver un poco más grande también les puede servir cuando intenten otra cosa diferente. Pero lo importante es que siempre aprendan de esos errores. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar el camino para llegar a su objetivo. Y entonces ahí uno me ha preguntado, bueno, Jairo, ¿y qué podemos hacer nosotros como organización para que las personas aprendan realmente sus lecciones de estos errores o de su fallo? Y una vez leí un libro que decía que la forma más fácil de que las personas puedan aprender de sus errores dentro de una compañía es creando un entorno psicológico seguro. Y me dijeron, bueno, ¿y esto qué es? Y el entorno psicológico seguro, el problema es que radica en un cambio cultural gigante y cambio de paradigmas gigante, tanto de la organización como de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque debería haber, es un entorno en donde la compañía le debe permitir, bueno, obviamente hay que iniciarlo en un
un piloto, en un área muy pequeña, en donde la compañía le debe permitir a un área o a un grupo de personas en que empiecen a generar innovación, en que en que empiecen a crear investigaciones, y en donde no se castigue el error, en donde les permitan que si fallan por algún caso, ellos puedan generar una lección aprendida hacia la compañía, que la compañía aprenda algo que no debe hacer, y eso se vuelve dentro de las lecciones aprendidas y dentro de la cultura general de la compañía. Entonces es un área, por eso se llama un entorno psicológico seguro, que le permite a esa área o a ese grupo de personas innovar, experimentar, a errar y aprender de esos errores, pero lo más importante es crear esas lecciones aprendidas hacia la compañía. Entonces, si usted tiene una compañía o si usted es un líder de proyecto, usted podría crear esto dentro de su grupo de proyecto, obviamente dándole un manejo muy adecuado, pero se puede hacer porque yo lo he hecho con mis grupos de proyectos y nos ha ido muy bien. Obviamente yo como líder de proyecto me hago responsable de esos errores, pero a mi equipo de proyecto lo hago consciente de que los errores que cometamos, lo primero que tenemos que hacer es aprender de ellos y crear una acción de mejora que evite que esos errores nos vuelvan a suceder y que esos errores vuelvan a suceder en otro proyecto de la compañía. Esa es como la forma en como yo les he vendido eso a mi grupo de proyecto. ¿Y cómo se crean estos entornos psicológicamente seguros? Como les decía, lo primero es que debe crearse un cambio cultural, organizacional y cambio de paradigmas mentales frente al fallo. ¿Y por qué digo cambio de paradigmas mentales? Porque desde pequeños o desde nuestro mismo hogar siempre nos han dicho que fallar es muy malo. Es muy malo porque pues obviamente nuestros padres vienen con ese paradigma y así se ha venido pasando de generación en generación, y pues obviamente por ese mismo paradigma, por ejemplo, a los padres les genera vergüenza que sus hijos fallen en un examen, y en vez de coger al niño o al adolescente, revisar con él por qué falló en ese examen, qué le faltó, de pronto le faltaron más horas de estudio, de pronto le faltó reforzar algún tema en particular, lo primero que hacemos es un castigo sin importar o sin identificar cuáles son las causas por las cuales esa persona o ese niño o ese adolescente falló ese examen. Y por eso digo que eso viene dentro de un cambio de paradigmas. Muy posiblemente eso es lo que debemos cambiar dentro de la cultura de nuestra organización, porque como así venimos de nuestra casa, muy seguramente nuestros jefes, cuando nosotros fallamos, ¿qué sucede? Lo primero que buscan es un culpable, en vez de buscar cuál es una causa raíz de ese fallo o de ese error que se cometió, para evitar que eso vuelva a suceder más adelante en la compañía o en mi mismo proyecto o en otro proyecto. Entonces, estos son los paradigmas que debemos hacer el cambio. Por ejemplo, es que debemos empezar a hablar de que el fallo es un símbolo de fortaleza, que los errores te hacen más fuerte. Recuerden que generalmente yo siempre he dicho que el cometer errores es como ir al gimnasio a levantar pesas. Siempre cometer errores duele, y usted póngase a levantar pesas y le va a doler los músculos, pero poco a poco sus músculos van a ir adquiriendo mayor resistencia, va a poder levantar más peso, y esto sucede aquí lo mismo. El cometer el error duele, pero usted aprende de ese error y ya después no lo va a cometer, porque ese error ya quedó pragmado en usted, y pues si usted hace una lección aprendida, muy seguramente eso va a quedar pragmado también dentro de su compañía. Si no estás cometiendo errores, no lo estás intentando. Este es otro paradigma positivo o mental que debemos poner dentro de la compañía, porque realmente, como les dije, todos los científicos muy famosos, todos los millonarios famosos, a través de su carrera, antes de ser científicos famosos, antes de ser millonarios o grandes empresarios, tuvieron que haber cometido muchos errores, y ellos siempre hablan de que si no estás cometiendo errores, no lo estás intentando. Hay que ver el fallo como una oportunidad, y generalmente esa oportunidad de que es de aprender algo. Siempre, miren, siempre cualquier error
que cometamos un error siempre nos va a dar lecciones aprendidas. Eso ténganlo por seguro, eso es algo intrínseco dentro del error. Lo que sucede es que la mayoría de personas dejan el error ahí, lo olvidan, o lo peor aún, lo que buscan es un culpable, una persona, alguien que se haga responsable de ese error, viendo que el error generalmente es responsabilidad de todos o es responsabilidad de la compañía o responsabilidad del proyecto, no de una sola persona. Fallar te abre horizontes y te permite pensar en nuevas soluciones a los problemas. Entonces, cuando una persona anteriormente ha cometido muchos errores, si ustedes se ponen a trabajar con esa persona en una lluvia de ideas de solución de problemas, esa persona es súper clave, es muy creativa. ¿Por qué? Porque en su pasado ha cometido errores y ya sabe cómo resolverlos y muy seguramente puede adaptar esas soluciones que él ya ha usado en el pasado, las puede adaptar a los problemas de hoy dentro del proyecto. Entonces, por eso hay que empezar a cambiar o a crear este entorno psicológicamente seguro para que los problemas se resuelvan en grupo y no los problemas sean el problema de un culpable, que como les digo, en lo que más falla un líder, pero bueno, cuando fallan eso ya no es un líder, sino se vuelve un jefe. En lo que más falla un jefe es en buscar un culpable y no buscar una solución conjunta para poder crear estrategias de que ese error no vuelva a suceder. Lo que te acerca al éxito es el análisis del fracaso y entender los puntos en los que se ha fallado. Entonces, miren, cuando una compañía, sea multinacional, bueno, generalmente las multinacionales, por algún motivo, algún plan de marketing falló, algún tipo de mercadeo para ventas falló, cuando hay fallos de ese tipo, ¿ustedes qué creen que sucede ahí? Lo primero que hacen esas multinacionales es empezar a hacer un análisis de cuáles fueron los fallos que sucedieron y con esos fallos ellos lo vuelven a intentar de una mejor manera. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Nuevamente les digo, hacer ese análisis de nuestros fallos para saber qué sucedió y cómo lo podemos resolver y cómo lo podemos evitar en un futuro. Y lo último o lo más grande, y yo creo que lo más difícil, es que debemos dejar de enfocar que el fallo es algo totalmente negativo. Normalmente les digo, debemos cambiar esa cultura, debemos aprender a ver los dos lados de la moneda, a ver fuera de la caja, a ver el vaso medio vacío, porque lo importante del fallo, del error, es que podemos aprender de él, y cada vez que aprendemos de él es más sencillo para nosotros lograr nuestros objetivos. Bueno, entonces esto era lo que les quería hablar entre fracaso y fallo. Espero que les haya gustado mucho este entrenamiento. Es uno de los que más me gusta porque realmente de las cosas más difíciles que tenemos como personas es ese cambio de paradigmas. Y si no empezamos con nosotros mismos, muy seguramente va a ser muy difícil generar ese cambio de paradigma para las personas que hacen parte de nuestro equipo de proyecto o realmente para nuestras familias también, porque a nuestros hijos también debemos enseñarles eso, que fallar no es malo. Nuevamente digo, ¿ustedes creen que el mejor atleta del mundo nació siendo el mejor atleta del mundo? No, muy seguramente él perdió carreras, él perdió partidos de fútbol y cada uno de esos fallos que tuvo, él fue aprendiendo y creando estrategias para volverse un mejor jugador, un mejor atleta. Y lo mismo sucede con los investigadores, con los grandes empresarios, con los millonarios del mundo, con los grandes líderes de proyectos. Ellos fallaron en el pasado y lo que hicieron fue aprender de sus errores y cada vez fueron mejores. Entonces, espero que les haya gustado este entrenamiento, que les haya sido útil, que empecemos a trabajar en nuestros cambios de paradigmas, que si alguien dentro de su equipo de trabajo comete un error, no busquen un culpable, busquen una solución. Y si esa solución la buscan en conjunto con todo el equipo, se busca un espacio entre todos, así como hay espacio en el Agile para un daily,
también se puede crear un espacio para buscar ese tipo de soluciones en conjunto, y eso agrandará el trabajo en equipo, la motivación estará al 100, porque así las personas no se sentirán que están solos dentro de su equipo de proyecto. Entonces quería preguntarles si están de acuerdo con la diferencia entre fracasar o fallar, o para ustedes es lo mismo. Pero este concepto que les digo es algo interno, algo de nosotros de Project Solving Academy, porque para nosotros fracasar es el día en que realmente te rindes y defines no hacerlo más. ¿Y consideras que es necesario para mejorar estos temas de estos ambientes psicológicamente controlados? ¿Crees que lo podrías aplicar dentro de tus equipos de proyectos? Si es así, déjanos tus ideas y nosotros pues te ayudaremos a crear estrategias, que es lo que buscamos con esto. ¿Y cómo valora y gestiona tu organización el fallar? ¿Tu organización es dada al castigo? Si es así, pues te invito a que trates de romper esa burbuja, que trates de romper esa barrera, dándoles a conocer este tipo de pensamientos, los cuales créanme que va a fortalecer mucho los resultados de sus proyectos. Entonces, no siendo más, les agradezco por escucharme y espero que les haya gustado mucho este entrenamiento. Nos vemos en otro entrenamiento. Chao.